Hola, calamares, un octo abrazo a todos y a todas vosotros y a todas vosotras. Y hoy vamos a hablar otra vez de otra ucronía. Sergio se levanta de la siesta de una manera espectacular. Entonces se ha levantado. Bueno, primero saludo. Sergio, tu dictador, ¿cómo estás? Aquí, pues con nuevos retos y con nuevas propuestas. Ya sabes que yo soy muy espontáneo. Y hoy me he levantado, como dices, de la siesta y he dicho, ¿qué ucronía podemos hacer? ¿Qué ucronía podemos hacer? Sí, sí, ¿Cómo sí. puedo retar a Ángel? ¿Y cómo Sí, sí. podemos plantear un escenario alternativo? Ahí tipo la serie Pero Fringe, que hay dimensiones paralelas. ¿Qué hubiese pasado si? ¿Y qué te he propuesto hoy? sí, sí, Preguntas, díselo a los se ha- seguidores. se ha levantado de la siesta y ha dicho, he soñado que allí a principios del siglo I antes de Cristo se generaba una república romano-hispánica a los pies de Sertorio y se separaba de Roma y funcionaba. Alucinante me he quedado. Es la Roma oriental y la Roma occidental, pero la del siglo I. O sea, imaginaos, ¿no? Que Sertorio hubiese podido resistir el envite de Pompeyo y de Metelo y la República Romana hubiese dicho, oye, pues mira, ¿sabes qué? Estamos altos ya de combatir, no queremos más guerras, independízate, crea tu propia república allí y yo soy la Roma republicana y tú llámate como quieras. Imagínate. Sí, sí, estoy diciendo, nosotros tenemos muchos problemas con Espartaco, Ahí. vamos a dejar a este hombre allí y que haga la república. Oye, y que además hace la república romano-hispana en Huesca, alucina. O sea, imagínate, con un Senado propio. O sea, que es que ya tenía un Senado. Si ese Senado hubiese funcionado, oye, ¿por qué no puede haber dos Romas? O yo qué sé, en vez de llamarse Roma, ponerle otro nombre. Esto ya lo dejamos a la inventiva de cada cual. Dejádnoslo en comentarios. ¿Cómo creéis vosotros que se hubiese llamado la República de Sertorio, la República Romana de Sertorio? Nosotros no lo sabemos, pero os dibujamos el escenario y os damos las pistas para que nos deis esa información. O sea, más fácil nos lo podemos poner. Yo lo veo Ucronía a tope. clarísimo. Habría unos libros de historia, el Virgilio Sertoriano, pues diría pues que Sertorio o un familiar anterior a Sertorio pues vio cinco águilas dirigiéndose hacia Huesca y le llamaría pues Sertoria, su nombre. La República Sertoria o la República Sertoriana de Hispania o algo así, yo qué sé, es que imaginados. Y si hubiese sido más tipo Virgilio todavía, más puro Virgilio, el Virgilio Sertoriano, por eso, hubiese dicho que es que los antepasados ancestrales, los más ancestros más lejanos, de tiempos de Troya también, porque imagínate, el ancestro original vendría de Troya también. Y no sería Eneas que fue a Roma, sino que sería el primo de Eneas que también sobrevivió y en vez de parar en Roma, se fue hasta Osca. Y allí fundó la ciudad que posteriormente los romanos convirtieron en Osca y que luego Sertorio la convirtió en Nova Sertoria. Muy bien. Yo creo que, y además, para pureza de sangre de estos nuevos pobladores de la península ibérica, sería de esos hombres que quedaron en Sicilia, de este periplo que hizo Eneas, parte de ellos vendrían aquí, con lo cual también tenemos sangre de dioses en el imperio sertoriano. Es increíble. Ah, y por cierto, la península la O sea, hubiéramos conquistado imperio, antes. imperio sertoriano. Tú ya hablas de república, hemos hablado de la república sertoriana y una evolución natural hasta el imperio Hombre, sertoriano también. evidentemente hubiéramos conquistado a los cántabros antes, porque ya estábamos aquí, con lo cual aquí se desarrolla antes del imperio que en Roma. En Roma tienen problemas con Pompeyo y con César y esa gente, y mientras tanto Sertorio está aquí creando su imperio y en cuando llegas a la paz en la península ibérica, pues ¿qué vas a hacer? Pues lo mismo que hacía Sertorio, haría lo mismo que Roma, expandirse. Oye, y es posible que incluso Sertorio y sus descendientes hubiesen conquistado antes la Galia que César, porque si César, Pompeyo y Craso estaban con sus historias, con sus guerras y tal, a lo mejor Sertorio hubiese dicho expansión natural, Britania, o de Britania me voy a la Galia. Entonces, o el norte de África, ¿no? La zona de lo que es la Mauritania, ¿no? Entonces, tú imagínate, se podía haber creado una expansión natural y Roma hubiese acabado siendo subyugada por la Roma sertoriana. O sea, imagínate, guerra civil Imagínate. o conquista, o hostias, que esto es espectacular. Esta ucronía me mola muchísimo. Sí, sí, además, imagínate que Sertorio va a Cartago, y alucina ya, tío. Uf, Y se queda ahí en Cartago y dice, bueno, vamos a hacer que sea un buen hombre, Sertorio. Dice, mira, esto para ti y Cartago y la Galia y tal para mí. Tú extiéndete hacia Oriente, ¿no? Pudiera ser porque en verdad tampoco Sertorio quiso nunca ir hacia Roma. Sertorio quiso
generar aquí su propia república. También es cierto que Roma no lo hubiera dejado, con lo cual a la fuerza hubiera tenido que extenderse. Pero sí que mola, sí que mola. ¿Eh? ¿El imperio sectoriano o la república sectoriana? Primero República Sertoriana, con la capital en Huesca, en Osca, Nova Sertoria. Luego se hubiese convertido como paso natural, como la misma evolución que tuvo la Roma, que conocemos, pues se hubiese expandido, se hubiese convertido en un imperio. También es verdad que hubiese sido posible. O sea que Además, hubiéramos parado, muchos años después, hubiéramos parado a esas hordas bárbaras en los Pirineos. En la defensa de los Pirineos, los bárbaros se hubieran quedado allí. Y aquí hubiera no, resistido o a lo Sertoria. mejor estarían las tropas sertorianas defendiendo el Rin, Imagínate. porque se hubiese expandido por la Galia, hubiésemos llegado hasta el Rin, y ahora seguiríamos siendo romanos, pero seríamos romanos sertorianos. Nosotros no seríamos romanos de la Roma que hoy Sí, sí. conocemos, de esa Roma de ese sustrato que tenemos. Entonces, habría como dos Romas diferentes que hablarían en latín, pero Sí, sí. serían diferenciadas Pero con instituciones parecidas, pero seríamos permíteme, sertorianos. Nuestro héroe permíteme. nacional sería Sertorio. Sí, sí, imagínate esto en todos los institutos Sertorio. Imagínate permitirme todo la broma fácil, pero en vez de saludar ave, diríamos Ozu, que es el deje de aquí, ¿no? Bueno, sería una Roma. De todas maneras, la Roma romanizada, dijéramos, no era muy diferente que la Roma de Itálica, ¿no? Con lo cual tampoco habría muchas diferencias en este aspecto organizativo y de manera de ver el mundo, ¿no? Con lo cual se podría haber generado aquí una Pax hispana, ¿no? Bueno, a la Sertoriana. Yo me Habría imagino Sertorio en tenido todas las monedas. habría tenido un sustrato más indígena, más celtíbero, más íbero, porque hubiese habido una connivencia, porque realmente en este caso Sertorio se apoyó mucho en las tribus locales, en celtíberos, en íberos, en celtas, o sea, hubiese habido un popurrí, una mezcla, y seguramente el sustrato romano se habría acabado imponiendo, es probable, pero hubiese sido como más enriquecedor, ¿no? Hubiese sido quizá más tolerante, yo creo, quiero pensar que Sertorio era un tipo que sabía que su fuerza residía en el apoyo de esas tribus indígenas y él incluso yo creo que hubiese lo que hizo, ¿no? Que de hecho sabemos que cogía a los hijos de las élites aristocráticas locales y los llevaba hasta Osca para educarlos en las tradiciones y las costumbres romanas. O sea, hubiese habido un final romano, pero realmente el sustrato y la esencia también se mantenía. O sea, que yo creo que la idea de Sertorio en su momento tampoco es que fuera descabellada. Ahora, el gigante hambriento, que era la República Romana, con Pompeyo el carnicero ahí al frente, pues no lo Sí. permitió. Oh, lástima. ¿Qué podría haber sido de esa República Sertoriana? Hubiera sido bonito también. Espectacular. Además, como has dicho tú, esto de las élites, seguramente esta Roma le hubiera dado unos derechos, unos privilegios, exactamente como pasaba en Italia, y hubiera ido haciendo ciudadanos sectorianos a los hispanos poco a poco, ¿no? Porque ¿qué hacía Roma con los hijos de la élite de otros pueblos o de otros reinos vasallos? Por lo mismo, lo llevaba a Roma y les enseñaba a ser, entre comillas, romanitos. Y eso hizo Augusto, quiero decir. Y lo hizo en la República Romana, ¿no? Pues, ¿qué iba a hacer Sertorio? Exactamente lo mismo. Si Sertorio era un romano. La única cosa es que no le gustaba muy bien cómo funcionaba Roma y dijo, bueno, pues yo me hago aquí mi chiringuito, ¿no? Y no estuvo muy lejos de poder hacerlo. Sí, también es verdad que influyó bastante el tema de que Roma tuviera sus preocupaciones y sus guerras internas, sus problemas con Espartaco, sus derivados de las guerras sociales, etcétera, etcétera. Y Sertorio también aprovechó un momento complicado y pudo alargarlo un poquito más en el tiempo. Lo que pasa que es lo de siempre, ¿no? Al final parece que el sueño siempre se trunca porque Roma paga a traidores, ¿no? Entonces, en este caso, la situación y el sueño de Sertorio también se desdibujó pues, por una traición interna, ¿no? Pues Es, sí, sí, tú te imaginas Francia, Italia, Sertoria. Alucinante, ¿eh? Oye, un sueño espectacular. Yo es que cada vez que me levanto de la siesta y tengo una idea de estas, digo, tengo que decírsela a Ángel. Y más que tengo en mente, ¿eh? Lo que pasa es que no te las digo todas porque si no las No, querrías hacer todas directamente en un solo programa y las hay que ir dosificando. Pero tengo muchas ideas más en mente y seguro que tú también tienes sí, sí. ucronías de este tipo porque las que llevamos hasta ahora son espectaculares. Hemos empezado a lo grande con ucronías
potentes, con Alejandro Magno en Italia, contra Roma, con Aníbal si hubiese ganado a Roma y se hubiese convertido en el imperio cartaginés, y ahora con la República de Sertorio. O sea, Sí, sí, llevamos sí. 3 ucronías que, ojito, Podíamos haber sido macedónicos, púnicos o sectorianos, imagínate. Hostia, o sea, imaginaros qué hubiese pasado, qué vida tendríamos si fuéramos, la historia hubiese cambiado y hubiese variado de esta manera tan sustancial ya desde el mundo antiguo, ¿no? Desde época antigua, ¿no? Bueno, ucronías las hay miles. Comentadnos, explicadnos, ponedle nombre a esta república o a este imperio sertoriano. Nos leemos en comentarios y opinad también. Decidnos si esto hubiese sido posible, si creéis que había algún hálito de esperanza o de posibilidad de que esto se hubiese conseguido. Evidentemente Roma era una máquina destructora y conquistadora y esto no lo iba a permitir, todos lo sabemos, pero es bonito soñar y es bonito hacer ucronías. O sea que yo pienso que hubiese sido una cosa muy bonita, o no, o hubiese sido un completo desastre. Es que esto tampoco se puede saber, no lo hemos vivido, pero... Ya pasó un poco más adelante con el Imperio Galo, ¿no? Y tampoco fue muy bien, ¿no? Pero bueno, Sertorio es otra cosa. Así que lo diré yo, Sergio. Suscribiros a Sergio Alejo Gómez en YouTube y en Linkdom en Roma, en iVoox y Spotify. Así que luchad por vuestros sueños y bienvenidos al Imperio Sertoriano. Un saludo.